Inhala profundo y al exhalar, canta o escucha conmigo el mantra OM, el sonido del universo expandiéndose. Hola, gracias por ser aquí. Bienvenido, bienvenida al Bienestar está en ti podcast. Yo soy Dharma de Hierbabuena Yoga y estoy muy feliz de que me acompañes el día de hoy. En el capítulo de hoy vamos a explorar, a sumergirnos en la conexión entre nuestra historia personal, entre la conexión con nuestra historia personal y los procesos de sanación. Hoy vamos a entender la importancia de conectar con nuestra historia personal para sanar. En este entendimiento nos van a acompañar la neuropsicología, la neurobiología y la filosofía del yoga. Y la razón por la cual estas tres disciplinas van a ser nuestra guía en el capítulo de hoy es que tanto la neurobiología como la neuropsicología nos enseñan cómo las experiencias del pasado afectan la estructura y el funcionamiento de nuestro cerebro y cómo eso luego se manifiesta en la estructura y el funcionamiento de nuestro mundo emocional. Mientras que la filosofía del yoga nos brinda herramientas para integrar la mente y el cuerpo, lo que destaca la importancia de una conexión interna que incluye la conexión con nuestra historia, pero desde un punto de vista un poquito diferente, desde una versión de conexión con nuestra historia en la que actuamos desde nuestro poder personal auténtico, desde nuestra esencia, desde el amor, desde la compasión. De modo que, sin ser más, comencemos. Primero, quiero que estudiemos los dos puntos que nos brinda la neuropsicología. Digamos que vamos a hacer una neuropsicología de la autobiografía y nombramos como autobiografía esta conexión que hacemos con nuestra historia. La neuropsicología nos habla primero de la memoria emocional, que es la forma, o mejor dicho, es el concepto que engloba la forma como nuestro cerebro almacena experiencias pasadas junto a las emociones asociadas. Entonces tenemos, por un lado, la recolección de hechos, que es como pasó A, B, C, D, y luego todas las emociones que fueron evocadas en esos hechos A, B, C, D. Un ejemplo puede ser, vimos una pelota volando por el aire en el parque, esos son los hechos, y el origen y la secuencia de los hechos van más allá que la pelota. Bueno, fui al parque, luego me senté en la banca, luego vi una pelota, etc. Y las emociones asociadas son el miedo que sentimos, por ejemplo, porque creímos que la pelota nos iba a caer encima. Entonces esa memoria se guarda como una memoria emocional porque tiene los hechos más las memorias asociadas. Y el concepto de la memoria emocional nos dice que recordar y reflexionar sobre las experiencias del pasado, justo porque esas experiencias, tienen emociones asociadas, nos permite procesar emociones pasadas y entender cómo han influido en nuestro bienestar emocional actual. Entonces, repitiendo, recordar y reflexionar sobre las experiencias del pasado nos permite procesar emociones pasadas y entender cómo han influido en nuestro presente y en nuestro bienestar emocional actual. Es decir, según el concepto de la memoria emocional de la neuropsicología, el conectar con nuestra historia nos permite hacer conciencia y procesar las emociones del pasado y hacer mayor conciencia, tener mayor conciencia de nuestro bienestar emocional actual. El segundo concepto de la neuropsicología que nos va a servir hoy es la narrativa personal.
Y la narrativa personal es un proceso y es el proceso de la construcción de una narrativa coherente sobre nuestras experiencias pasadas. Entonces, la narrativa personal es ese proceso en el que estamos construyendo el cuento, la historia de nuestra vida. Y nos sirve para organizar y dar significado a esas experiencias, es decir, nos sirve para tejer nuestro propio sentido, y ese tejer del sentido promueve, por supuesto, una mayor comprensión de nosotros mismos, de nosotras mismas. Entonces, repitiendo, el segundo concepto, el concepto de la narrativa personal, nos dice que tenemos esta capacidad de vivir este proceso en el que construimos el cuento de nuestra historia, la historia de nuestra vida, que este proceso es fundamental en nuestra construcción de salud mental, porque nos permite hacer significado de forma ordenada. Es decir, nos permite construir sentido de las experiencias de nuestro pasado, y ese sentido nos da el regalo de comprendernos a nosotras mismas y a nosotros mismos. De forma que, de entrada, la neuropsicología nos dice: sí, conectar con tu historia te da mayor conciencia de tu bienestar emocional actual, te va a permitir hacer conciencia y procesar las emociones del pasado, y también te va a permitir construir sentido para comprenderte mejor a ti mismo y a ti misma. Ya con eso deberíamos decir: san se acabó, conectar con nuestra historia es fundamental, vamos ya mismo a nuestro diario, a nuestro journal, y conectemos con nuestra historia. Pero, como sabes, aquí en Hierbabuena nos gusta ir más profundo y tener toda la información que nutra nuestra comprensión, para que luego, al ir a la práctica, podamos tener herramientas realmente enraizadas y verdaderamente efectivas. Así que continuemos con la neurobiología del asunto, que le podemos llamar la neurobiología de la emoción. Lo primero son dos cosas. Lo primero es la amígdala y los recuerdos emocionales. Entonces, la amígdala es una estructura que es principal en el procesamiento emocional. Es una estructura de nuestro cerebro, está en nuestro cerebro, y es súper clave en el procesamiento emocional. Digamos que es la protagonista del procesamiento emocional. Y en estos procesos de procesamiento emocional está la conexión de las emociones con los recuerdos, que fue lo que te expliqué en la parte de la memoria emocional. Por eso, al explorar conscientemente nuestra historia, tenemos la posibilidad de regular las respuestas emocionales almacenadas en la amígdala, lo que nos da la opción de gestionar de forma más saludable las emociones asociadas. Digamos, la amígdala fue esa parte que guardó de alguna forma esas memorias emocionales. No es tan simple como te lo estoy explicando, hay otras estructuras cerebrales que están inmiscuidas, pero la amígdala fue personaje principal en conectar nuestros recuerdos con las emociones. Y cuando estamos explorando conscientemente nuestra historia, la amígdala vuelve a activarse, y pasa lo mismo cuando tenemos un detonante, cuando algo en el presente nos recuerda al pasado. La amígdala se activa y sentimos toda esta descarga de emociones acumuladas. Es como, pero esto, ¿por qué me está afectando tanto? Bueno, porque no te está afectando solo en el presente, sino que se está conectando con todas las veces en las que en el pasado también te afectó. Se está conectando con una cadena de emociones del pasado. Es como una cadena de volcanes. Algo hizo que este volcán se activara, pero activó toda la cadena de volcanes. Más o menos así funcionan las emociones de recuerdos, asociadas a recuerdos, sobre todo recuerdos que fueron incómodos o que categorizaríamos como negativos. Lo segundo que quiero que tengas en cuenta de la neurobiología de la emoción es la neuroplasticidad,
que ya sabes es la capacidad que tiene el cerebro para cambiar y adaptarse, lo que permite la reorganización de conexiones neuronales. Esta parte de la neuroplasticidad tiene más niveles, pero lo que nos interesa saber es que cuando reinterpretamos nuestras experiencias pasadas, estamos influyendo en la plasticidad cerebral. Se están formando nuevos patrones mentales más saludables y resilientes. Todo esto dentro del contexto de los procesos de sanación. Por supuesto, cuando estamos haciendo el proceso de reinterpretación de nuestras memorias con la intención de sanar y dentro de un protocolo adecuado, tenemos la posibilidad de influir en nuestra plasticidad cerebral, es decir, de crear nuevos patrones mentales más saludables y resilientes. Si quieres que exploremos la neuroplasticidad en otro capítulo, lo podemos hacer más a profundidad, pero por lo pronto quedémonos con este dato. Y la tercera cosa de la neurobiología de la emoción que quiero que tengamos en cuenta es la corteza prefrontal, que es otra parte del cerebro y está muy implicada en la toma de decisiones y en la regulación emocional, que son dos funciones esenciales en la vida del ser humano. Cuando no tenemos que tomar decisiones, cuando no tenemos que gestionar emociones, básicamente todo el tiempo, toda la vida. Entonces la corteza prefrontal es muy importante, pero en este tema que estamos estudiando hoy precisamente, nos dice que cuando conectamos con nuestra historia, cuando nos facilitamos esa conexión con nuestra historia, la corteza prefrontal se activa y nos permite la oportunidad de tomar decisiones más conscientes a partir de nuevas formas de regulación emocional, o también nos puede permitir promover o cultivar mayor capacidad de autorregulación emocional. Lo que quiero que pienses es que conectar con tu historia, así como más arriba nos habla de las memorias emocionales y lo que supone conectar con nuestra historia, o cuando la amígdala se activa y entonces tenemos ante nosotros otra oportunidad de gestionar distinto las emociones, lo que supone conectar con nuestra historia es como abrir una puerta de posibilidades de sanación. Por supuesto, si lo hacemos bien, de forma consciente, con una guía ética, con el protocolo adecuado, pero nos permite abrir esa puerta y esa puerta tiene adentro tesoros y los tesoros que están sustentados por la neuropsicología y la neurobiología vamos a enlistarlos y son, primero, la mayor comprensión de nosotros mismos. Segundo, una mayor conciencia sobre nuestro mundo emocional y nuestro bienestar emocional. Tercero, la construcción de sentido de las experiencias de nuestro pasado. Cuarto, una mayor capacidad de regulación emocional. Quinto, mayor conciencia en la toma de decisiones en el presente. Sexto, patrones mentales más saludables y resilientes. Y séptimo, que sin duda es mi favorito, mi favorita, y es la posibilidad de soltar esas emociones acumuladas. Y soltar es una forma burda de decir el gestionar esas emociones, esas memorias emocionales que estaban ahí pesando y causando estrés. Y ahora sí, ya que tenemos supremamente enraizado, fuerte la noción, la claridad en cuanto a que conectar con nuestra historia nos abre la posibilidad, nos abre la puerta a miles de posibilidades de sanación, te voy a decir cómo en las prácticas de yoga nos proporcionan un camino hacia la autenticidad y la unidad interna, porque al final la conexión con nuestra historia de forma positiva y todas estas virtudes, estos regalos que vamos a obtener
desde esa conexión con nuestra historia, lo que nos dan como resultado es mayor autenticidad y una mayor unidad interna. Y seguro que ya te lo imaginas, pero por supuesto cada uno de los puntos tiene sus propios protocolos de escritura terapéutica. Soy muy feliz de decirte que algunos de esos protocolos, y ya son varios, han sido probados científicamente, han sido objeto de estudios científicos con muy buenos resultados. Entonces te voy a contar cómo funciona, cómo el yoga y la escritura y te voy a dar las herramientas para que tú también lo puedas aplicar de forma consciente y ética en tu propia exploración de la conexión con tu historia. Lo primero es que el yoga nos permite la reflexión a partir de la activación de nuestras memorias emocionales. El yoga, sobre todo cuando hacemos movimientos de caderas, aperturas de caderas con la preparación adecuada, también cuando pasamos de la activación del sistema nervioso simpático a la desactivación o a la activación del sistema nervioso parasimpático, cuando estamos frente a ciertas posturas que pueden ser detonantes porque nos permiten enfrentarnos a nuestros miedos o nos permiten abrir el corazón y entonces sentimos los dolores que cerraron el corazón, hablando a nivel muscular, ¿no? Que cerraron o que tensionaron esos músculos de los pectorales y el diafragma. Cuando ocurren todos estos procesos en la práctica del yoga, lo que estamos haciendo es conectar con nuestra historia a través de nuestro cuerpo en una práctica que nos permite la reflexión, porque vamos constantemente a posturas en las que permanecemos más tiempo, respiramos en entrega, también porque estamos en silencio, escuchamos nuestro mundo interior, escuchamos nuestras emociones, estamos súper conectados con nuestro cuerpo, entonces sentimos las emociones en el cuerpo. Y de alguna forma a mí me gusta ver al yoga como un catalizador de los procesos de sanación. Entonces sabemos que conectar con nuestra historia nos sana, pero cuando conectamos con nuestra historia a través del yoga es como si tuviéramos todos los factores unidos en una herramienta súper completa que nos brinda todo lo que necesitamos para vivir ese proceso de la forma más amable, compasiva y efectiva posible. Es como, a mí me gusta explicarlo como sí vas a sentir, vas a recordar esa cosa que viviste el año pasado y te dolió un montón y vas a sentir esa emoción, pero allí mismo tu respiración, tu asana, tu práctica te va a estar sosteniendo y te va a mostrar cómo gestionar esa emoción de forma súper intuitiva en conexión con tu cuerpo. Así que si quieres vivir esta experiencia en casa, si no tienes a una persona o un instructor o a un estudio que tenga enfoque de yoga para la sanación emocional o yoga informado en trauma y especializado en la sanación emocional, lo puedes hacer tú mismo en casa, bien sea buscando en YouTube recursos como yoga para sanar heridas del pasado, para liberar el pasado, para sanar emociones del pasado. En nuestro canal encuentras varias prácticas sobre ese tema y si ves nuestro canal y no encuentras una práctica y quieres una en específico, para una herida en específico o para una emoción en específico, nos puedes mandar un mensaje pidiéndonos esa práctica y la subimos al canal completamente gratis. Pero yo también invito muchísimo a entender que el yoga va más allá que solo la práctica en el tapete, que al final es solo uno de los, dos si incluimos el pranayama y 3 si incluimos uno de los niveles de la meditación, pero el trabajo en el tapete sería máximo 3 de los 8 limbos del yoga.
todos los demás limbos que incluyen la práctica ética de las virtudes, el cultivar ciertas formas de comportarnos, de relacionarnos con el mundo y con nosotros, y los niveles más profundos de la concentración y de la meditación ocurren en nuestro día a día desde la práctica en el tapete. Entonces también vamos a través de nuestra práctica a despertar todas estas otras posibilidades, otras puertas que para mí consisten en los otros limbos del yoga que vendrían a ser, a mí me gusta obviamente empezar en orden con los yamas y los niyamas, que son de alguna forma como virtudes, prácticas, mandamientos, no me gusta esa palabra, pero es como para que entendamos. Y la forma como vivenciamos esto en el día a día, como la práctica de yoga en el tapete trae esto a nuestro día a día y cómo esto nos permite conectar con nuestra historia, es muy hermoso porque digamos que revivimos la memoria en el tapete, sentimos, gestionamos en medio de la práctica, luego se acaba la práctica y continuamos con nuestro día y tenemos que cocinar, lavar platos, salir a pasear con los perritos, cuidar a nuestros seres queridos, trabajar, etc. Pero eso no se quedó solo en el tapete, sino que la próxima vez que estemos ante un detonante, algo que en algún momento sería un disparador de emociones, de reacciones emocionales incómodas o de esta serie de reacciones en cadena de emociones del pasado acumuladas y fermentadas y que se han vuelto demasiado intensas y difíciles de gestionar. La próxima vez que tengamos ante nosotros un momento detonante, nuestra práctica en el tapete va a salir como si fuera un angelito que sale y nos sostiene en ese detonante. Tenemos una nueva conciencia, una nueva sabiduría y de forma casi que orgánica, intuitiva, tenemos nuevas formas, una nueva herramienta para gestionar la emoción. Y cuando yo les digo que el yoga nos permite gestionar emociones, sí me refiero a en el tapete. Si hacemos una práctica para gestionar la rabia, pues vamos a gestionar la rabia practicando, pero luego esa práctica es como que la sabiduría, la forma en la que esa práctica funcionaba va a salir como un personaje a asistirnos, como un amigo a asistirnos cuando en el día a día volvamos a tener un detonante que despierte rabia. Vamos a tener esa sabiduría incorporada y vamos a gestionar la rabia de forma diferente a como normalmente lo haríamos, que en general lo hacemos, gestionamos nuestras emociones, sobre todo las emociones gigantes detonadas, las gestionamos con mecanismos poco saludables, bien sea con comportamientos autodestructivos, de autosabotaje o con patrones que nos hacen daño. Entonces, definitivamente el yoga como un catalizador de la conexión con nuestra historia es también una herramienta que nos sostiene en ese proceso de conexión con nuestra historia, que se asegura de que la conexión con nuestra historia sea fructífera, beneficiosa, positiva. Y la escritura terapéutica, por su lado, es la que nos permite hacernos las preguntas correctas para explorar esos recuerdos y sentir. Entonces, para mí primero va el yoga y luego la escritura, en tanto que cuando escribimos y exploramos nuestra historia, van a despertar esos recuerdos y, como aprendimos al inicio, van a despertar también esos recuerdos emocionales. Entonces nos conviene tener herramientas de gestión emocional y ya, como te expliqué hace un momento, el yoga nos brinda esas herramientas de gestión emocional y nos la brinda, las incorporamos, nos la regala de forma muy, muy, muy intuitiva y orgánica, casi como parece demasiado bueno para ser cierto. Y es muy lindo porque si tú conoces a profes de yoga de muchos años de experiencia, yo digo muchos como 30 años, 40 años, digamos, yo tengo 13 años de experiencia como
practicante de yoga y siento que todavía me falta un montón como para tener esta noción tan cercana, íntima, con la forma mágica en la que el yoga funciona, que al final no es mágica y todo está relacionado con patrones y con patrones neuropsicológicos y patrones neurobiológicos, pero se siente mágica porque es fluida, porque es como una práctica muy agradecida. Tú das una hora de tu tiempo comprometida en la práctica y luego los efectos, las herramientas de gestión emocional, la conciencia, la sabiduría te la multiplica por 7 días, 10 días y muchas veces te da regalos para toda la vida. Una sola práctica de 1 hora porque dedicaste 1 hora a esa práctica. Entonces, sí, decía que los profes que llevan muchos años de experiencia suelen decirte, vas a ver cómo funciona, no te puedo dar todas las respuestas en este momento, no te puedo decir exactamente cómo funciona, pero vas a ver que el yoga funciona y que arregla desde lo más pequeño hasta lo más grande y que arregla o va cambiando y armonizando cosas que crees que nada tienen que ver con la práctica. Armoniza tus relaciones con los otros, armoniza tus relaciones con el dinero, armoniza tu trabajo, todo lo que va más allá, de lo que normalmente creemos que le corresponde al yoga, que vendría a ser como la salud física y de pronto la salud emocional. No, realmente toca todas las áreas de nuestra vida y en la conexión con nuestra historia siento que es indispensable tener esta herramienta, tanto por lo que nos brinda en cuanto a gestión emocional como la forma tan hermosa que nos da para cultivar conciencia y reflexión en nuestra historia. Es una forma sutil, como que a veces hablar de las cosas que sucedieron en nuestro pasado, incluso escribirlo, se siente como demasiado fuerte, pesado, se siente demasiado material. E irónicamente, el yoga que se hace con el cuerpo, no hay nada más material que el cuerpo. Hay una frase muy popular que dice eso, pero por eso digo que es irónico, porque el yoga es con el cuerpo, pero la forma como nos permite conectar con nuestra historia es sutil y la forma como nos permite sanar a través de nuestra historia es sutil. Se siente como magia, se siente por inercia, se siente orgánico, se siente agradecido, compasivo y próspero. Y la escritura terapéutica, como acabo de decir, le hice mala fama porque dije que era demasiado denso y pesado. Puede ser muy densa y pesada si no se tienen estas otras herramientas para gestionar las emociones, porque si escribes puedes llegar, o si escribes sin el protocolo correcto, puedes detonar a ti mismo o a ti misma y terminar peor que cuando no escribiste sobre esas cosas. Y no es porque revisar el pasado nos haga daño o porque no funcione o porque conectar con nuestra historia no funcione, no, sino porque hay muchas emociones allí. Y a veces sobreestimamos nuestra capacidad para gestionar esas emociones, pero realmente creo que son muy pocas las personas que de forma natural tienen, no quiero decir de forma natural, sino que de entrada tienen muchas formas positivas de gestionar las emociones. Yo creo que en nuestro estado más natural sí éramos muy buenos gestionando emociones porque es un proceso casi que biológico, pero luego con la cultura y la forma como nos fuimos configurando y las distintas doctrinas y las creencias sobre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es aceptable y lo que no es aceptable, fuimos perdiendo esa capacidad natural de gestionar las emociones. Entonces, verdaderamente casi nadie sabe gestionar las emociones a menos de que se haya visto en la necesidad de gestionarlas de forma distinta, bien sea porque las emociones acumuladas generaron algún tipo de enfermedad o porque se dio cuenta que estaba repitiendo su pasado, que su pasado estaba
limitando su presente. Y esto lo digo porque no quiero que te critiques si lo que te ha pasado otras veces al explorar o conectar con tu historia ha sido que te has sentido peor. Por favor, no caigas en la trampa de creer que la solución es no conectar nunca con tu historia. A todo el principio del capítulo fue acerca de probar, porque es muy importante, sino que hay que hacerlo con las herramientas necesarias. Es como que a veces esa es otra forma de ser duros con nosotros, aspirar a hacer algo sin las herramientas necesarias. Pero si para lograr conectar con tu historia y sanar en esa conexión necesitas una cajita de herramientas, lo cual es lo más normal, lo más común, lo apenas lógico y esperable, entonces es eso lo que vamos a hacer. Y por eso, aunque en nuestro canal tenemos una sesión de escritura terapéutica y en ese momento en que salga el capítulo del podcast ya va a estar publicado en el canal una sesión de escritura terapéutica para gestionar emociones, y próximamente vamos a publicar una sesión para conectar con nuestra historia. Si quieres incorporar a tu vida más herramientas de gestión emocional porque bien sea que estás en este proceso de conectar con tu historia o es uno de tus propósitos del 2024, no te olvides de revisar nuestras herramientas personalizadas en nuestra página web. Allí vas a encontrar tanto la carta de chakras, que es nuestro servicio más completo porque incluye más de 42 herramientas personalizadas de gestión emocional plasmadas en la simbología de chakras para que entiendas más fácil qué herramienta le corresponde a qué chakra y qué chakra le corresponde a qué emoción y qué emoción le corresponde a qué síntoma. Si eso te llama mucho la atención y te emociona tanto como a mí, te gustará mucho revisar nuestra carta de chakras y agendar. Sí, tenemos una lista de espera larga porque nos va muy bien en este servicio en específico, pero hemos abierto nuevos horarios, así que si tienes suerte podrás agendar. La carta de chakras viene con una mentoría 1 a 1 en la que vamos a hablar tú y yo y vamos a explorar desde los momentos de desafío y los síntomas que estás presentando actualmente hasta las cosas más hermosas de tu vida, los momentos en los que conectas con tu gracia, las cosas que te apasionan, y toda esta información la vamos a traducir a la simbología de chakras y la vamos a tejer en herramientas, la vamos a diseñar para ti en herramientas de escritura terapéutica, yoga. Son herramientas somáticas, es decir, del cuerpo, y herramientas simbólicas. Las vamos a diseñar específicamente para ti y te las vamos a ordenar en los distintos chakras para que puedas tener siempre algo disponible para gestionar las situaciones de tu vida y los procesos de tu vida. Nada más vives algo y puedes ahí mismo revisar en tu celular o en el computador tu carta de chakras y encontrar la herramienta que te va a servir en ese momento en específico. Así que, sin ser más, te agradezco mucho por haberme acompañado en todo este episodio. Fue largo. Nos vemos dentro de 15 días con un nuevo episodio. Recuerda que si quieres seguir siendo parte de este podcast, puedes suscribirte para que no te pierdas ningún capítulo, ningún episodio. Y al final del podcast, si estás escuchando en Spotify, vas a encontrar una pregunta clave. Tu respuesta es muy, muy importante para nosotros, y si estás escuchando en YouTube, encuentras la pregunta en la descripción y esperamos tu respuesta con todo el amor en comentarios. Te mando un abrazo y espero que tengas un día hermoso, que el amor y la paz sea en la vida de todos los seres vivos. Namaste.